Proverbios en su capítulo número 10, versículo número 12. Y dice así en la Reina Valera revisada de 1960. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Puede tomar asiento los que se pusieron de pie. Que el Señor les bendiga, hermano, hermana. El tema en esta noche se titula ¿por qué hay rencillas? Y vamos a empezar porque habíamos quedado de seguir compartiendo el tema de lo de la gran tribulación. Pero anoche, mientras meditaba en las Escrituras, el Señor me hacía ver que si no está pasando, puede ser que pase, que empiece a haber algunas rencillas, algunos malos entendidos entre algunos de los que están aquí reunidos. ¿Quién? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Pero antes de que vengan los detalles, antes de que vengan los problemas, poder hablar de esto. ¿Para qué? Para poder eliminar aquel bicho, aquel pecado, para poder eliminar aquel pensamiento que pueda haber en contra del hermano, en contra de la hermana. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a tener rencillas. Así que vamos a ver lo siguiente: el por qué existe el odio, por qué existen las rencillas. Para empezar, tiene que haber, para que haya problemas, para que haya rencillas, tenemos que entender que lo primero, lo que conlleva a ello, es algo muy importante, y es uno, la falta de amor en el prójimo. Si no hay amor en el prójimo, automáticamente todo el esquema que conlleva hacer un cuerpo se empieza a desquebrajar. ¿Por qué? Porque motivos por los cuales pueden haber rencillas es porque fulano está hablando mal de mí, porque se dio una mala interpretación, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y la causa principal, es por la falta de comunicación. Y la falta de comunicación viene por la desconfianza. Y la desconfianza viene porque al no confiar en el hermano, al no confiar en la hermana, nosotros mismos nos estamos guardando el amor que debemos de darle para nosotros mismos. Es decir, que la falta de confianza es un signo de que me falta amor hacia el prójimo. Pero ahí tenemos que ver qué tipo de confianza. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Es confiar en el hombre? No, primero es confiar en Dios, en el Padre. Él es el que te va a indicar en qué momento y en qué situación hay que confiar en el hermano, o a veces no hay que confiar en las personas. Suena como que, a ver, hermano, como la falta de confianza lleva a las rencillas. Sí, pero nuestra rencilla no es con el prójimo, sino es contra el pecado, contra la maldad, contra el mundo, contra las malas pasiones, contra todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, necesitamos hacer algo que por lo regular cuesta mucho trabajo. Cuando empieza a haber rencillas, ¿qué es una rencilla? Es un pleito, un malentendido a veces. ¿Y por qué se da? Porque hacemos caso a lo que escuchamos de aquella persona, a lo que escuchamos de aquella hermana, a lo que escuchamos de aquel hermano. Y entonces nosotros damos un veredicto antes de conocerle, antes de conocer la situación. Por ejemplo, hay hermanos, hermanas que el día de hoy no nos acompañan, así que puedo dar este ejemplo. Y si no supiéramos por qué faltó el hermano, por qué faltó la hermana, no va a faltar quien diga: lo que pasa es que ya se está alejando del camino, ya se está alejando de Dios. Pero hablamos antes de conocer, porque cuando nosotros conocemos la situación, por ejemplo, en este caso, pongo ejemplo a mi hermanita Yasmin. Pues si la hermana Yasmin no vino porque no necesita de Dios, porque le falta de Dios, etcétera, etcétera, o porque simplemente no quiso, por flojera. Pero cuando uno conoce el trasfondo y dice: ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el día de hoy no vino la hermana
porque ella se comunicó que todavía estaba en el trabajo y de ahí en lo que viene, que había tráfico, etcétera, etcétera. Y entonces comprendemos. Y entonces queremos que la gente nos comprenda a nosotros, pero nosotros no queremos comprender a las demás personas, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestro modo. Y cuando no se hacen a nuestra manera y a nuestro modo, luego la carne es como cuando le echan agua al aceite. ¿Qué pasa con el aceite si le echas agua? Empieza a brincar cuando el aceite está caliente. Entonces haga de cuenta que nuestra humanidad es como la carne, como el agua que se le echa al aceite. ¿Y qué pasa? Empieza a brincar. Y por cualquier motivo, por cualquier detalle, luego empezamos y empieza nuestra mente a imaginar. Bueno, es que la hermana ya no viene, o no vino, no ha venido esta semana, ya se alejó de Dios, etcétera, etcétera. Y dejamos que ese pensamiento baje a nuestro corazón y entonces se convierta en amargura. Y cuando viene la hermana, el hermano, después de no verlo una semana, 2 semanas, y en vez de saludarle o saludarlo como nos saludamos todos, ¿cómo nos saludamos? Bueno, bendiciones, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Un abrazo, un apretón de manos. Los que tienen a veces más confianza, hasta un ósculo santo. ¿Sabe qué es un ósculo santo? Es un beso. El Señor, el apóstol Pablo le dice, por medio del apóstol, escribe y dice, salúdense ustedes entre un ósculo santo. Pero bueno, tampoco vamos a llegar a eso y obligar a que todos nos besemos, si no se puede hasta malinterpretar. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Que baja ese pensamiento y se empieza a hacer raíz, una raíz llamada amargura. Y entonces la persona cuando viene ya no la saludamos igual, sino simplemente la saludamos como, bendiciones, hermano. Y nosotros estamos en nuestro asunto, en nuestro detalle, y la persona se siente totalmente desconectada. Y entonces en vez de sentirse atraída nuevamente hacia el Señor, va a decir, pues ya, ¿para qué voy? A lo mejor yo iba porque me gustaba convivir con el tío Rami, es un ejemplo. Pero ahora voy y el tío Rami pues ya ni me saluda, se va a un lado. Es una línea bien delgada. Ahora, ¿qué pasa? Eso va a conllevar a que yo empiece a hablar y diga, no, pues que hable con la hermana Lulu y le diga, oiga, ¿qué le pasa al tío Rami, no? ¿Por qué el tío Rami es así conmigo? No, hermana, es que esto, lo otro. Y empieza a ver los disgustos, empiezan a ver las murmuraciones. Y entonces se vuelve una lucha. Una persona jala para un lado y la otra persona jala para él, para el suyo propio. Y entonces nos damos cuenta que empieza a haber rencillas. Yo no me siento junto a la hermana porque la hermana no me deja ni poner atención. Es un ejemplo. O el día que voy, ruego a Dios y digo, ay Señor, ojalá y no vaya el tío Rami, porque nomás de que vaya el tío Rami luego me pone de malas. Es un ejemplo. Y cualquier detalle que haga la persona con la cual tenemos algo en contra, lo vamos a ver mal. Es un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera un malentendido con la hermana Erika, y de repente la hermana Erika ya tiene algo ahí atorado y ya ve mal lo que va a ver mi falta, va a ver mi falla, y cada vez que yo predique ya no va a ver el mensaje, va a decir, al hermano. Pero mírenlo, ni se corta el cabello, porque en serio es muy fácil. Y dice, ay hermano, en serio, sí, hasta el corte de cabello les molesta a las personas. Ay, es que el hermano, primero que se corte el cabello. Ay, es que el hermano ni pantalón trae pants, es un ejemplo, ¿no? Pero cuando no tenemos esa raíz, todo se nos hace, todo es hermoso, hay armonía, etcétera, etcétera. Es similar a un matrimonio. Cuando uno pasa del noviazgo, cuando uno es novio, cuando uno es novia, pues todo es color de rosa, ¿no? El novio le dice a la novia, oye, te ves bonita, ¿y qué hace la mujer? Hasta se cubre, ¿no? Ya de casado le dice el marido a la mujer, oye, te ves hermosa, y la mujer, cállate, ¿qué me voy a estar viendo? Ponte a hacer lo que estás haciendo. Ya no es lo mismo. Ya no es, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué? Porque ya se conocen, ya sé de qué pie cojea. Y cuando uno no se conoce, no estamos mostrando la realidad de lo que somos, sino estamos mostrando solamente lo que las demás personas, nosotros queremos que las demás personas conozcan de nosotros. Pero ahí, ¿quién estará mal? ¿La otra persona o nosotros? Exactamente, porque no estamos siendo auténticos. Pero ¿cómo vamos a ser auténticos si vamos a dejar que nazca la raíz de amargura? Para poder ser auténticos necesitamos
saber que todos aquí, todos tenemos fallas. Todos aquí cometemos errores. Siempre alguno de los que estamos aquí va a tener errores, fallas, disensiones, equivocaciones, algunos más graves y otros no tan graves. Pero al final de cuentas, como dice un dicho, vamos en el mismo barco. Vamos en el mismo barco. Ahora, si hay rencillas entre nosotros, según yo digo, pues yo voy a ir con Cristo, ¿no? ¿Quién más se va con Cristo? Y de repente tengo rencilla con la hermana Lulú, pero el Señor me va a llevar a mí, se la va a llevar a ella. Si aquí no nos podemos ver ni en pintura, y allá arriba vamos a estar con nuestra cara, el Señor va a decir, alábenme, y yo, ay, ahí está la hermana, y la hermana, ay, ahí está el hermano. Exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos soportar. Yo me pregunto a veces eso de los pastores. Hay pastores que literal se llevan mal con otros pastores. Y digo, bueno, y entonces si ellos van a ir al cielo y ellos también, pues ¿dónde van a ir? ¿A poco cada quien va a estar ahí aparte? Y imagine. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para eso? Primeramente tenemos que recordar que las faltas, nuevamente va a haber faltas sencillas y faltas graves. Faltas graves, ¿a qué me refiero con faltas graves? Que de repente un día, por ejemplo, venga de malas la hermana Misaela, es un ejemplo, que venga de malas la hermana Misaela, de esos días que a veces todos tenemos, que dicen, no quiero ni que me toque el sol. Y yo llego y le digo, hermanita, Dios le bendiga, un favor, ¿puede limpiar la parte que está usted ahí? Y la hermana, pues en sus 5 minutos que dice, no quería que me hablara, le habló el hermano Diego. Y me dice, no, hermano, pues la verdad, ¿sabe qué? Pues límpiele usted, hermano, Pero hermana, está bien, hermanita, no, yo no sé qué. Y entonces va a empezar a sacar todas las cosas del pasado que antes ni atención les ponía, pero ahora empieza a sacarlas. No, y es que, hermano, acuérdese también una vez usted agarró y yo le dije, hermano, bendiciones, ni me saludó, hermano, lo vi en la calle, ni me vio, hermano. ¿Cómo me va a decir que no me está viendo si le estoy haciendo así y usted ni me vio, hermano? Y uno, pues es que, hermana, literal, no la vi. Pero si también el hermano Diego empieza con problemas, el hermano Diego también le va a empezar a decir a la hermana Misaela, pues sí, hermana, pero usted cuando ha llegado temprano, es un ejemplo, yo sé que si llega temprano. ¿Y usted cuando ha llegado temprano, hermana? Y la hermana, ¿y usted cuándo ha trabajado, hermano? Y el hermano Diego, ¿y usted, hermana, cuándo ha leído? Y la hermana, ¿y de qué sirve que lea, hermano? Y entonces dice, ¿cómo se viaja el hermano Diego, Arreglen sus cosas allá afuera. Entonces empieza a haber rencillas, se separa y la hermana Misaela le va a empezar a hablar a mamá Rosita que, ¿sabe qué no? El hermano Diego así. Y mamá Marta se lo va a creer y también Marta ya no va a venir. Y entonces lo que antes éramos una unidad, empieza a haber divisiones, empieza a haber disensiones. Suena hasta como peor que las cosas que pasan en el mundo. Pero desafortunadamente pasa mucho en las iglesias. Y si no me cree, usted vaya, yo gracias a Dios creo pensar y quiero confiar en el Señor que aquí no ha pasado eso. Pero si usted va, porque me tocó ir a otras iglesias literal, uno se sienta y ahí está el grupo de alabanza y el puro grupo de alabanza está ahí. Ahí está el pastor con su familia, los que más les habla el pastor. Aquí está la hermana y el grupito de la hermana. Por ahí está otra hermanita y la hermana con la que se lleva bien. No hay esa unidad. Y entonces a veces pasan las situaciones y dicen, no, pues yo ni enterada estaba. Pues ¿cómo te vas a enterar si nadie le dice? Y el pastor no quiere decirlo en la iglesia porque se va a enterar la hermana y no quiere que venga la hermana. Y entonces nuevamente empiezan las rencillas. Ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? Primero, que abunde el amor en nosotros. Si abunda el amor en nosotros, ¿sabe qué va a pasar? El amor cubre multitud de faltas. Y le voy a poner un ejemplo. Usted puede decir, no es cierto, hermano. El amor no perdona cualquier cosa y probablemente se va a acordar de su marido o de su esposa y va a decir, yo la amaba, pero si me hace esto, no se lo perdono. O si me hace esto, no se la perdono. Pero es que lo que pasa es que no sabemos qué es el amor. Porque sí se puede perdonar. La prueba está con los hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hijas? Ejemplo, mamá Rosita, tiene usted 6 hijos. Si de repente usted se entera que uno de los 6 hijos mató,
Espérame, escúchame. Inmortal, luego está salud. Uno de sus hijos mató. No solamente eso, robó, lo agarraron en el acto y hay pruebas. Y se va a ir al reclusorio, a la cárcel. ¿Usted lo va a dejar de amar? ¿Por qué? Porque es su hijo. Exactamente, pasa lo mismo. Una mamá es capaz de perdonarle a su hijo cualquier cosa. Aunque su hijo sea un violador de niñas chiquitas, mamá va a decir, pues denle chance. Se equivocó, está mal, tiene traumas, etcétera. Llévenselo al psiquiátrico. Pero no va a pedir nada más. Pero si es un ejemplo, si el afectado es uno, ¿qué pide a la otra persona? Mátenlo. Y yo les preguntaría a todos los que tenemos niños o niñas chiquitas o niños chiquitos, si de repente usted se enterara que aquí al lado, en la casa de aquel lado no había nadie, pero que viviera un pedófilo. ¿Sabe qué es un pedófilo? Un violador y extorsionador. Y de repente usted sabe que hizo algo en contra de su hijo, de su hija. ¿Qué pediría para aquella persona? Mátenlo, ¿verdad? Mátenlo. No tengan misericordia. Ah, pero si esa persona fuera tu hijo, ahí sí, ¿qué dirías? Perdónenlo, ¿no? Es que está chavo, se le hizo fácil, ¿no? Exactamente. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Porque nosotros desafortunadamente todavía nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado que no aceptamos que la gente nos haga daño, sino preferimos dañar a las demás personas que nos dañan, pero a que a nosotros no nos dañen. Es más, que el otro tenga consecuencias. Si se equivoca, pues ni modo, se equivocó porque se lo buscó. Pero si yo me equivoco, digo, ay, perdónenme, la verdad sí, me equivoqué, no debí de haberlo hecho. Pero cuando se trata de la otra persona, no queremos tener misericordia. Decimos, no, es su deber y le corresponde. Pero cuando se trata de nosotros, un error, dos errores. Si usted se equivoca, ¿no le gustaría que el Señor la perdone? Y sabe que sí, sí la ha perdonado el Señor. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Muchas. Y si el Señor nos perdona, ¿a poco somos mejores que Dios para no perdonar? Si el Señor Jesús perdonó al ladrón que se arrepintió, ¿no? Un ladrón. Por ejemplo, me recuerda a las personas que alguna vez nos han asaltado. Cuando nos asaltan, nos enojamos. A mí cuando me asaltaron hace muchos años, me enojé, me frustré. En ese tiempo no conocía al Señor. Dije, ojalá al delincuente le vaya peor. Pero ahora que pasó el tiempo, digo, Señor, usted tuvo misericordia de piedad del que estaba a su lado, porque se arrepintió. Yo no sé si aquel delincuente a lo mejor ya hasta sirve al Señor, y yo sigo deseándole el mal. Eso está mal. Por eso dice, primero, para empezar, para poder perdonar todas las transgresiones, tenemos que tener amor, primeramente hacia Dios, y Él es el que nos enseña a amar. ¿A quién? A las demás personas. Por eso el Señor tarda su venida. Ayer lo leímos. ¿Por qué? Porque si el Señor viniera ahorita en este momento, ¿cuántos tienen un familiar conocido que aman y que no conoce de Cristo? ¿Cuántos? Yo. ¿Sabe qué pasará con aquel familiar? No se va, se quedaría aquí. Pero como el Señor tiene misericordia y le quiere dar una oportunidad a toda la humanidad, dice, voy a retrasar un poco para que su familiar me conozca. Si el Señor hubiera venido, porque hace 30 años, hace 20 años, ya había predicadores que hablaban de la unidad del Señor, ¿no? Y decían, el Señor viene pronto, y viene pronto, y viene pronto. Y yo digo, Señor, qué bueno que no llegó hace 20 años. Si hubiera llegado hace 20 años, me hubiera quedado. Y lo mismo nosotros tenemos que rogarle y decir, Señor, yo no soy quien para decirte, si vas a venir mañana, solamente ayúdenos a dar testimonio para perdonar, para que nos perdonen, para que no haya rencillas entre nosotros y que abunde el amor sobre todas las cosas. Y eso lo tuvieron que aprender los apóstoles a la mala. Hechos capítulo 15. Resulta que el apóstol Pablo, ¿sí conocen al apóstol Pablo? ¿A poco sí lo conocen? A ver, ¿cuántos ojos tenía? Eso sí lo conocen, el Señor. El apóstol Pablo, resulta que él fue un hombre que perseguía a la iglesia, ¿es correcto? Y después tuvo una manifestación del Señor Jesús. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se convierte, viene, lo bautiza Ananías,
Y después de eso, Pablo está un tiempo antes de empezar su ministerio. Él iba y se congregaba en una sinagoga. Hasta que un día el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé porque tengo una misión para ellos. ¿Cuál era la misión? Ir a predicar a las ciudades gentiles, a todo aquel que los... Bueno, no a los gentiles, porque primero empezaron predicándole a los judíos dispersos. Hechos capítulo 15, versículo número 36. Y fueron primero a predicarle a los gentiles dispersos, a aquellos que estaban en Damasco, en Samaria, etc. Pero entonces la predicación de Pablo, pues no la aceptaban, la aborrecían los judíos. Pero hubo alguien quien sí escuchó la predicación del evangelio. ¿Y sabe quién fue? Los gentiles. Y Pablo se enojó y un día dijo: bueno, a partir de este momento, que el Señor cierre la puerta para ustedes y ahora nos vamos a dirigir solamente al pueblo gentil, nada más. Y entonces iba con Bernabé y empezaron a visitar las ciudades romanas. Empezaron a visitarlas, a Corinto, a Éfeso, a Galacia, a Tesalónica, a la Odisea. Las ciudades romanas las empezaron a visitar. Iban y hablaban del evangelio. No les iba nada bien. ¿Cómo que no les iba nada bien? O sea, en la carne no les iba bien, pero espiritualmente estaban cosechando como muy pocos. ¿Por qué en la carne no les iba tan bien? Porque en la carne los apedreaban. No solamente eso, dice Pablo también, creo que en una de sus cartas, si no estoy mal, creo que en Romanos o Primera de Corintios, dice que él estuvo muchas veces en peligro de muerte. Iba por caminos peligrosos y no había luz como ahora, ¿no? Ahora hay lámparas, ¿no? En las calles. Antes no. Antes era tú, las estrellas y la luz de la luna y listo, se acabó. Ahora dice usted: bueno, pues si me roban en la tarjeta del banco, pues voy y la reporto, me la vuelven a activar y mi dinero está intacto. Antes no. Antes si te robaron, pues ¿qué crees? Te robaron. Y entonces resulta que se lleva y va con Bernabé. Y se llevaban a un muchachito que se les pegó y dijo: yo también voy con ustedes. ¿Saben cómo se llama el muchachito? Se llamaba Juan Marcos. Y entonces los empezó a acompañar en su primer viaje misionero. Y Juan Marcos pensó, dijo: no, pues nos va a ir bien el ministerio, lo que todo el mundo piensa a veces, ¿no? Ah, es el pastor, los pastores ganan bien, ganan buen dinero, ir a predicar acá, ir a predicar allá, evangelizando al mundo, etcétera. Se imaginó Marcos que iba a ser así. Pero cuando vio todo lo contrario, que el ministerio de Pablo, el ministerio misionero de Pablo, era de escasez, era de enfermedades, era de constante riña con los judíos, era de constante burla con los gentiles, dijo Marcos, dijo: no, pues no. Un día se subieron a un bote y de repente pues le llegó a Marcos. Y empezó Marcos: quiero irme a casa. Me quiero ir a casa, Pablo. Ya no quiero ir contigo, Pablo. Pablo, me quiero ir a mi casa. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, pues vete a tu casa. Se regresó a su casa y luego dice que Pablo sintió en su corazón, dijo: vamos a visitar las iglesias otra vez. Vamos a visitar las iglesias que hemos abierto para ver cómo están. Y le dice a Bernabé, después de unos días, Pablo le dijo a Bernabé: oye, vamos a volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Versículo número 37. Y Bernabé ¿qué quería Bernabé? Que se llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oye, Pablo, pero pues hay que llevarnos a Marquitos, ¿no? ¿Y qué es lo correcto que tenía que hacer Pablo? Si usted hubiera sido Pablo, ¿usted hubiera aceptado que se fuera a Marquitos con ustedes? ¿Quién sabe, hermano? Versículo número 38. Pablo se enoja y le dice: no me parece. ¿Por qué quieres llevarte a Marquitos? Si él apenas íbamos naufragando y luego se echó para atrás. Luego ya no quiso seguir con nosotros. Yo me opongo a que nos acompañe. Y Bernabé: déjalo, estaba chavo, que nos acompañe. Y Pablo: no, que no nos acompañe. Que nos acompañe Pablo. Oye, Pablo, tenemos que ir, necesitamos que nos ayude. El Señor suplirá, Bernabé. El conflicto fue tan fuerte
versículo número 39. Fue tan fuerte el conflicto que el dúo dinámico, por así decirlo, hubo tal desacuerdo entre ellos. Imagínense qué tan fuerte fue el problema, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Dijo, pues yo me voy con Marcos a Chipre. Y Pablo se quedó solo. Pero entonces dos hermanos lo quisieron acompañar. Entre ellos a Silas. Se fue con Silas, que fue con el que cantó en la cárcel, ¿se acuerdan? Y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Versículo número 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hubo riña. Pasó con ellos. Si pasó con ellos, que ya no eran recién convertidos, ya tenían experiencia en el evangelio. Bernabé tenía años de convertido, Bernabé. Si pasó entre ellos, ¿qué es lo que va a pasar entre nosotros? Ellos que eran hombres que hablaban el Espíritu Santo, ellos literal lo escuchaban, no había duda. Hoy, ¿cuántos pueden escuchar al Espíritu Santo? Cada quien lo escucha a su manera, porque coincidimos, muy pocas veces se coincide cuando el Espíritu Santo habla de manera tangible. Imagínense la sensibilidad espiritual que tenía Pablo y Bernabé. Y a pesar de esa sensibilidad espiritual, hubo riñas. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no, ¿para qué quieres que nos acompañe Marcos? ¿Para qué? ¿Para que nos deje abandonados nuevamente? Y Bernabé, sí, pues que nos acompañe Marquitos. ¿Sabes qué? Pues como no podemos caminar juntos, tú vete por tu lado y yo me voy por mi lado. ¿Cree que fue una decisión buena o mala? No era lo que Dios quería. Sin embargo lo hicieron. ¿Qué más se podía hacer? Más adelante en la segunda carta a Timoteo, Pablo reconoce, dice, me equivoqué con Marcos. Y le dice a Timoteo, dile a Marcos que venga. Qué bárbaro. Dile a Marcos que venga, lo necesito. Después de haber rechazado a Marcos, lo solicitaba. Dile que pase a Troas y pase a traer un capote, una capa que de Gaya, porque tengo frío. Porque estoy solo, dijo Pablo. Ay, Señor. ¿Por qué hasta ese momento? ¿O por qué tenemos que prepararnos y tenemos que evitar que haya riñas entre nosotros? Y si alguien quiere reñir contra nosotros, usted no pelee. Dios va a estar del lado de alguien. ¿Usted de quién cree que va a estar Dios? ¿Del lado del que ocasiona la pelea o del que sufre la pelea? Del que sufre la pelea. Aguante, soportémonos. Oremos para que el Señor nos fortalezca. Y vamos a ir a Santiago capítulo 4. En Santiago, en su capítulo 4, en el versículo número 1, el mismo Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde creen que viene? Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo número 3. Santiago, un siervo de Dios, muy directo. Ese sí nos andaba con rodeos, Ese sí, directo, dice, almas adúlteras. Y agarra y dice, ¿de dónde creen que vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿A poco vendrá del Espíritu Santo? No. Dice, viene de sus pasiones, las cuales se combate en sus miembros. Vienen de sus pasiones. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder. Y es la verdad. ¿Quién le gusta perder? A nadie le gusta perder. Pero ahí es donde tenemos que aprender a ser como el Mesías, como el Maestro. Él obtuvo victoria de la derrota. Él no peleó. Él se dejó ganar. Podía ganar la batalla. Cuando lo apresaron, él mismo le dijo a sus discípulos, cálmense, déjenlos que me agarren. Pero Jesús, ¿por qué? ¿Qué creen, que no tengo el poder para rogar al Padre y que me mande no sé cuántas legiones de ángeles y que me protejan? O sea, imagínense cómo estaba cuando agarraron a Jesús. Piense, Jesús se merecía que lo agarraran
como lo agarraron con cadenas, que lo agarran a golpes, en la noche. Si usted estuviera ahí, ¿qué haría? ¿Lo defendería? Imagine. Y en ese tiempo los discípulos no pudieron defenderlo. O bueno, podían, pero Jesús le dijo: Pedro, guárdate la espada, porque al que a espada mata, a espada muere. Imagínense cómo estaban los ángeles, ver al Creador, porque dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, la palabra, y por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que hoy hay fue hecho. Imagínense a los ángeles que vieron cómo el Creador descendió en forma humana, nació, lo bajaron a adorar ahí en Lucas capítulo 2, y de repente ver que le pegan, que lo golpean, y luego personas pecadoras como usted y como yo, cómo estaban los ángeles. Nada más piensa, es más, yo creo que nada más con el puro pensamiento hubieran bajado. A lo mejor nada más con una palabra que hubiera dicho el Señor Jesús, con una palabra que le hubiera dicho ayuda, ¿qué hubieran hecho los ángeles? A sus órdenes, capitán. Hubieran bajado con las espadas desenvainadas. ¿Quién se atreve a trocar? ¿Quién se atreve a estar tocando al dador de vida, al que es la luz verdadera? ¿Quién? Imagínense cómo estaban los ángeles soportando, pero sabían que Jesús tenía que perder esa batalla. O si no lo sabían, pero el que sí lo sabía era Jesús. Él sí sabía que él debía de perder esa batalla, porque si él no perdía esa batalla, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí reunidos. Y a veces nosotros queremos ganar todas las batallas. Peleamos con el hijo, tenemos la razón, queremos ganar todas las batallas. Peleamos con mamá, peleamos con papá, queremos ganar todas las batallas. Peleamos con la pareja, queremos ganar todas las batallas. Y si así es con la familia, cuando menos en las peleas que hay en la iglesia o fuera de casa, en el trabajo, en el mercado, con las vecinas, con los vecinos, todas las batallas las queremos ganar. Y si no me cree, vaya a los juzgados familiares donde están peleando por la custodia de los hijos, ¿verdad? Si usted alguna vez ha ido, uy, hermano, hermana, uy, es doloroso. Gracias a Dios yo no lo he visto, pero mi papá me lo ha contado, que mi papá estudió la licenciatura de Derecho, ¿verdad? Abogado. Y él trabajó en los juzgados familiares y platicaba que luego estaba la pareja peleándose y ponían al niño literal en medio de los dos. ¿Con quién te quieres ir? El niño pequeño, así como la pequeña Regia, imagine. El niño llorando, quiero a mi mamá, y se va con mamá. Y luego, papá, ¿dónde está papá? Y se va con papá, y es que imagínense qué situación ponen al niño. ¿Pero por qué? ¿Por qué mamá no cede? ¿Por qué papá no cede? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos quiere perder. Porque ninguno de ellos quiere perder. Y así estamos nosotros ahorita, ninguno de nosotros quiere perder. No, es que yo tengo la razón, hermano. El otro, no, yo también tengo la razón. Yo mismo tuve que aceptar varias derrotas en cuanto a lo que yo creía saber de la Biblia antes, para poder entender lo que hoy el Señor me ha dado. Para poder entender lo que hoy el Señor me ha dado. Ejemplo, cuando yo nací en el Evangelio, y ahí está mi papá de testigo nuevamente. Perdón que lo ocupe tanto a mi papá, pero nadie mejor que él en esta tierra, quien ha visto mi caminar durante años. A mí me enseñaron, el pastor no tiene por qué andar dando cuentas a los miembros de la iglesia. No, papá. Yo aprendí eso me enseñaron. El pastor no tiene por qué dar cuenta de la ofrenda ni de los diezmos que entran. No tiene por qué entrar. Y me lo creí por años. Por años. Hasta que un día tuve que aceptar y decir, estoy mal. ¿Y sabe quién me lo hizo ver? El Señor. ¿Tú quién eres? Tú nomás eres un administrador, no eres el dueño de eso, ¿cierto? Por eso es que no me da temor. Y el día que quieran, es más, bueno, les digo así este domingo, cuando se pueda, hablábamos y hacemos cuentas para que vean qué se está utilizando las aportaciones que usted da. Porque a veces ni siquiera nos molesta el dar, sino nos molesta en qué se está ocupando el dinero. Aunque diga usted, no, sí, hermanos, que es para Dios. Se lo digo, siempre hay una raíz que dice,
Bueno, ¿y qué hacen con mi dinero? Siempre lo hay. ¿Por qué? Porque somos meramente carne. Porque somos meramente carne. El hermano dice que levanta, pues yo doy mis 50, mis 100 pesos. ¿Y a poco no hay quien dé ni 100 pesos, ni quien dé 50? ¿A poco tampoco se junta de ofrenda? ¿A poco tan esto lo? ¿Qué tuve que hacer? Tuve que aceptar mi derrota. Y decir, lo que aprendí no era lo correcto. Lo correcto es lo que ahora me enseña el Señor. Versículo número 2. Dice el apóstol, Santiago, dice: ustedes codician y no tienen. Ay, Señor. Matan y arden de envidia. Ay, sí, pero no es cierto, no he matado a nadie, hermano. ¿Cómo no? A veces hay un tema que tengo por ahí preparado que se llama seguidores o creyentes asesinos. Porque no matamos a espada ni a bala, pero matamos con nuestras palabras y con nuestros hechos. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no obtienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. O sea, ustedes quieren conseguir algo y creen que lo van a lograr con sus propias fuerzas, porque así es lo que nos ha enseñado alguien. ¿Quién? Nuestros padres, nuestros maestros de la escuela. Que si tú quieres algo, ¿cómo lo consigues? Trabajando, esfuérzate. Lo cual en el mundo sirve, pero a veces, ¿de qué sirve matarte? Nuevamente, volvemos a esto: ¿de qué sirve matarte trabajando, teniendo 2 trabajos? Trabajas de sol a sol y nunca ves a tus hijos, nunca ves a tus hijas. Los hijos van a crecer y a lo mejor tendrás economía, porque la economía va a haber, ¿no? Quien tiene 2 trabajos o 3, ¿a poco le va a faltar un peso? No. O no va a andar como uno que apenas tiene un trabajo que dice, pues gano lo suficiente apenas, ¿no? Que a veces tengo que comer frijolitos y varío entre frijoles con agua y agua con frijoles. Varío entre tacos de sal y sal con salsa. Perdón, y tacos de salsa. Una persona que tiene 2 trabajos, dice, no, pues, ¿qué quieren comer? Le puedo preguntar yo a mi hijo, si yo tuviera 2 trabajos, yo llegaría a trabajar, le diría a mi esposa, mi hijo, ¿qué quieren comer? Me diría, hamburguesas. Ah, pues vamos a las hamburguesas. ¿A poco cree que voy a decir, no me alcanza? ¿Cree que voy a pensando en eso? No, ¿por qué? Porque tengo, final de cuentas, tengo 2. Pero al rato mi hijo va a crecer y va a llegar un día en el que me puede decir, tú nunca estuviste conmigo. ¿Por qué quieres ahora corregirme? ¿Por qué te metes ahora en mi vida si tú nunca estuviste conmigo? ¿Qué le voy a decir? No, hijo, te equivocas. No, tienes razón. Me maté trabajando y puedo decir, pues sí, pues yo trabajaba yo trabajaba por ti. Y él me va a decir, ¿y quién te dijo que yo quería dinero? Que siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar eso. Simplemente todos recordemos nuestra infancia. ¿A poco cuando usted era niño o niña, a poco usted en sus juguetes que tenía, usted veía que un carro era más caro que el otro, o una pelota era de mejor marca que otra? No, había muchos que ni teníamos balón y jugábamos con una botella de plástico y éramos felices. Felices. Pero triste a veces era llegar a casa y decir, no está papá, no ha llegado papá de trabajar, mamá no está. Mamá, ¿dónde está mamá? No, pues fue a trabajar. Porque pues están ahorrando para la casa, es un ejemplo. Están ahorrando para construir un segundo nivel, etc. Ahí se construye hasta el segundo nivel, ya cada hijo tiene su cuarto y andan los hijos más solos que nada. Los papás no saben ni cómo se llaman los amigos de los hijos. Ya a veces los hijos, cuando uno está con los hijos, está presente de manera física pero ausente en sus pensamientos. Los hijos vienen de la escuela y quieren decir, mamá, ¿qué crees? Pasó esto, lo otro. Y un hijo lo que quiere es que escuche a mamá y papá. Y si mamá y papá no los escucha, los hijos se van a dar cuenta. Y si ven que tú no les pones atención, van a ir a quien sí les ponga atención. ¿O con quién? Con la abuelita, con el abuelo, con el tío, con el familiar, con el vecino, con el amigo de la escuela. Y cualquier persona les va a dar un mal consejo, porque no son sus hijos. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque pensamos que es lo correcto y que debo de ganármelo todo por mí. No, pues sí. Este mundo, dice el Señor, no consiste en bebida ni en comida, sino consiste en tratar de vivir lo más correcto o lo mejor que se pueda de acuerdo a la voluntad del Padre.
¿Cuál es la voluntad del Padre? Que podamos vivir en armonía, a lo mejor con muy poco, pero creo que a veces uno sin tener nada hasta es más feliz. Hasta es más feliz no teniendo nada. ¿Por qué? Porque dices, no tengo ni internet, no te preocupas por pagarlo. Pero cuando tienes internet dices, uy, hay que pagarlo. Ay, ¿cómo pesa pagar? Hasta para tener una casa, los que no tenemos casa decimos, bueno, no tengo casa. Un lado, y quien tiene casa dice, uy, ya se vino lo del predial, es un ejemplo. Ay, es que me tocó vivir acá y la vecina hace harto ruido, es un ejemplo, ¿no? Ay, es que vivo muy hasta allá arriba, háblame, Señor. ¿Por qué hasta acá, Señor? ¿Por qué no me tocó en el mero centro de San Gregorio? Es un ejemplo. ¿Para qué? Para que el mero día de la fiesta estés ahí y no puedas dormir con tanto cueterío. No nos parece, nada nos parece. Nada nos parece. Pero va a llegar el día en el que si nosotros tratamos o vivimos en rencillas y contiendas, esta vida no va a tener sabor. ¿Y sabe por qué no va a tener sabor? Porque nos la pasamos peleando con todo mundo y entonces voltaremos atrás y diremos, ¿para qué peleé con mi esposo? Es un ejemplo. ¿Para qué peleé con mi esposa? Hoy ya no está. Hoy ya no está mi esposo. Hoy ya no está mi esposa. ¿Por qué me peleé con mi hijo, con mi hija? Hoy ya se fueron de la casa. ¿Por qué me peleé con mamá y papá? Y hay personas que van a los panteones y se ponen a hablar con mamá y papá. Ay, mamá, ya vine a ver a mi viejo. Lo hubieras visto, lo hubieras ido a ver en vida. ¿Por qué no lo fuiste a ver en vida? Es que estaba trabajando. Tú elegiste. Tú elegiste. ¿Dónde estabas? Ah, estaba en mi casa. Tú elegiste. Pero lo que sí jamás se va a arrepentir es de procurar que abunde el amor en usted y evitar lo más que se pueda. Digo, es imposible que no surjan las riñas. Es imposible. Pero mientras más las evitemos o cuando lleguen las riñas, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Mediar. Reconciliarnos. Perdonándonos los unos a los otros. Porque si no nos perdonamos, simplemente seguimos peleando. Una batalla que cualquiera que pelea una batalla ya perdió, porque está peleando. A veces te conviene mejor decir, no, sí, ya perdí la batalla y hay que aceptarlo. Perdimos, pero a lo mejor perdí en la carne, pero espiritualmente digo, ahora no importa, aunque yo perdí, sé que puedo seguir viendo al hermano Rami, a la hermana Lulú, con toda libertad espiritual y alabar y decir, hermano, nos estamos con la hermana, gloria a Dios, y así es. Porque nosotros ya no sois carnales. O todavía, ¿cuántos somos carnales? Yo sé que cuesta trabajo, pero sí hay que admitirlo. Estamos todavía muy metidos en la carne. ¿Y sabe cómo hacerle? Meternos cada vez más con el Señor. Más con el Señor. Le aseguro que usted viene a la iglesia. Está enojado con su esposa. Vaya a la iglesia, póngase a orar unas 5 horas. Y el odio de que se le va, se le va. Y es más, al contrario, vamos allá como perrito, ¿no? Con la cola entre las patas. Perdona. ¿Por qué? Porque el Señor te va a decir, aunque tú no debas, ofrece disculpas. Pero Señor, Él fue que... Cállese la boca. Pero Señor, es que Él tiene la... Sí, la tiene, pero no sabe lo que hace. Bueno, sí es cierto, Señor. Bueno, es mi hija, es mi hijo. Sí, Señor, dale. Vaya a pedir disculpas. Pero Señor, entonces, ¿me va a hacer caso o no me va a hacer caso? Sí, Señor, dale. El Señor hasta nos da nuestra... dale, nuestra patadita. Órale, hijo. Y ahí llega uno... que Señor las personas ni saben. Pero eso es buen testimonio delante de Dios. Y pues bueno, vamos a ir dejando este tema por aquí, amén. Le ruego cierre sus ojitos y vamos a orar. Y le pido que en esta oración roguemos a Dios para que ese espíritu que si el Señor me puso a sentir es porque anda rondando. Anda rondando. Hermano, está loco, probablemente sí, pero más vale prevenir que lamentar. Para que afecte lo menos posible a los que estamos aquí. Y que si nos va a zarandear, que ninguno se pierda. No nos pongamos, no, Señor, échamelo. No. El Señor tenga misericordia y lo aleje. Antes de que venga y nos haga un desastre en esto que nos ha costado trabajo ir construyendo día
a día. Algo que se ha construido día a día no se puede perder por una rencilla, por una discusión, por un malentendido. Y si algún día hay algún malentendido, háblelo con libertad. Somos hermanos en la fe. Somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Y tenemos que aprender a perdonar y también a ofrecer disculpas. Amén. Bendito Padre mío, a usted que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a usted sea la gloria y la honra.